El día de hoy, miércoles 29 de octubre, ya tenemos de manera oficial la entrada de Mercurio en Sagitario. Ayer estuvimos hablando en un video general, en un live, acerca de los procesos que se dan mercuriales cuando esto ocurre, que es una vez al año. Quedamos pendientes de realizar esta energía planetaria para cada uno de los signos del zodiaco hoy miércoles 29, aprovechando que tenemos la energía directa. Da mucha coincidencia que también hoy miércoles sea el planeta, en este caso al que le corresponde, y sea el día al que le corresponde a Mercurio. Mercurio, los días miércoles del pensamiento y de actividad. Los días de la semana tienen una relación con los planetas. Por ejemplo, muchas veces cuando pasamos de largo, creemos que el lunes al iniciar la semana no tiene mucho que ver con la relación planetaria, pero los lunes los podemos asociar mucho con la luna, los martes con Martes como la energía de fuerza, la energía de acción, la energía de conquista, a nivel laboral, a nivel de empresa, lo que podamos hacer. Los días miércoles, que es como el día donde nosotros ubicamos el ombligo de la semana, el día miércoles empezamos a hacer labores más de pensamiento y de pronto temas que tengamos pendientes. Los jueves nos permitimos ser un poquito más expansivos con Júpiter. Los viernes es de las relaciones con Venus y cómo nos relacionamos con el otro, los valores, la calidez que podemos encontrar a través de los demás. El sábado ya es muy de Saturno, el resumen de lo que ha sido la semana y la concretación. Y el domingo el día de Sol. Hoy miércoles de Mercurio en el signo de Sagitario, verlo desde el punto de vista horoscópico a través del tiempo y ubicando cada uno de los signos a ver cómo genera un mensaje. Mercurio es excelente guía para darnos un mensaje, sobre todo cuando está en el signo de Sagitario. Mercurio nos da la capacidad de poder analizar y la capacidad de poder interpretar las cosas distintas. Cuando este planeta está en Sagitario, casi siempre tenemos una visión de la vida más optimista. También hay que decirlo, porque Sagitario es el signo del optimismo, es el signo de creer en las cosas que incluso a veces no vemos tan arraigadas o que no sentimos como tan bien marcadas en nuestra vida. Entonces, este planeta nos da esa capacidad de poder relacionarnos con una visión más abierta, quizás una visión más futurista y una visión de pronto, ¿por qué no decirlo?, más idealista acerca de incluso de nosotros mismos y de lo que venimos haciendo. Sagitario se caracteriza, decíamos en el día de ayer, solo para retomar, por ser el signo que le corresponde los viajes. Entonces, de ahí que sea tan famoso hablar de Sagitario con los viajes al extranjero, con los viajes que de una u otra manera rompemos fronteras, nos vamos como para otro lado, nos desplazamos, o también es una forma de decirle el signo de los grandes desplazamientos. A través de Sagitario podemos desplazarnos de un lugar a otro. Esto de manera física, pero atendiendo que Mercurio es la mente, atendiendo que Mercurio es la comunicación y sobre todo hay una palabra, porque siempre decimos Mercurio, la mente, Mercurio, hablar, pero hay una palabra que nos ayuda mucho a entender a Mercurio y es la interpretación. La interpretación que nosotros podamos hacer acerca de algo, acerca de una persona, acerca de nuestra propia vida, la interpretación que tenemos de nuestra vida, de cómo va a ser. Entonces, esa interpretación la da mucho Mercurio. Estando en un signo de fuego, como que abre un poquito más las fronteras para poderlo vivir. Es un excelente momento el día de hoy, una excusa perfecta para poder conversar acerca de la fe, poder conversar acerca de las visiones, poder conversar acerca de cómo llegar a ser. Quizás el signo de Sagitario es un signo que nos abre mucho a las ideas y a las posibilidades de en qué me puedo convertir. Esa famosa frase que muchas veces decimos, ¿en qué me voy a convertir mañana? ¿Cuándo me voy a convertir en astrólogo? ¿Cuándo me voy a convertir en psicólogo? ¿Cuándo me voy a convertir en abogado? ¿Cuándo me voy a convertir en eso que quiero ser? Por eso Sagitario es un signo que está comandado por la flecha, por el arco, por la parte animal, y esa flecha lo que quiere decir es el pensamiento o un desplazamiento hacia nuevos horizontes de la vida. Por eso el compromiso que tenemos hoy, miércoles 29 de octubre del 2025, es hablar de todas las energías que tiene un Mercurio en Sagitario para cada uno de los signos y de acuerdo a eso poder tener un marco quizás más amplio
de lo que podemos vivir, de cómo lo podemos hacer, de incluso cómo se va a relacionar en nuestra vida, en nuestro cotidiano. Y de esa manera vamos a tener un poquito más de visión, una visión más sagitariana. Entonces, sean ustedes bienvenidos para los que hasta ahora van a ver este live. Recuerden que voy a dejar los tiempos para que ustedes puedan verlo después y también ustedes van a poder adelantar el video y demás. ¿Cuál es la temática del live? La temática vamos a colocar cada uno de los signos del zodiaco, lo vamos a ir pasando por el grado cero del zodiaco y de acuerdo a eso vamos a mirar la posición que toma Mercurio y cuál es la casa que va a estar activando para cada uno de ustedes. Mercurio es un planeta muy de mensajes. Entonces, ¿cuáles son esos mensajes que van a estar más representativos de acuerdo a nuestro signo ascendente? Recuerden que para esta actividad sí es mejor observar mucho más el signo ascendente que quizás el signo solar. A los que están de incógnitos también sean bienvenidos, pónganse cómodos, a los que están en TikTok, en Facebook, en Instagram, a los que están en YouTube que van screen roll y se quedan ahí, pero no entran al live. También bienvenidos, presten atención a su ascendente, presten atención a su signo solar y de esta manera vamos a ver cuáles son los mensajes que tiene Mercurio en Sagitario. Además que Mercurio en Sagitario se vuelve toda una idea, ¿no? Mercurio en Sagitario da quizás un tema o da quizás un tinte para que sea todo más de fe, más relacionado hacia mi verdadero sentir o hacia mi verdadera vocación de vida incluso. Entonces es una posición que favorece bastante. Voy a compartir la carta de hoy. Esta sí es la carta que nos va a estar acompañando el día de hoy, miércoles 29. Y con esta carta nos vamos a ir enfocando hacia todos los signos. Vamos a irlo mirando, tomando como referencia de qué manera podemos tenerlo más exacto, de qué manera lo podemos disfrutar mejor. Hoy ya lo tenemos. Para los que están preguntando, hoy ya está de manera oficial. Ya podemos tener aquí, observamos a Mercurio a 0 grados en Sagitario. Entonces, de ahí que también quise como hacer este live, aprovechar este espacio con ustedes para lo prometido es deuda y empezar a analizar las energías de Mercurio desde el punto de vista zodiacal a través del horóscopo. Entonces, como Sagitario y como Mercurio trabajan mucho en una línea. Si tú eres, por ejemplo, ascendente en Aries, ¿verdad? Si tú eres ascendente en Aries o tienes el sol en Aries, este Mercurio que acaba de ingresar para las personas de ascendentes o soles en Aries, pues está trabajando mucho en la casa 9. Mercurio en Sagitario en la casa 9 para Aries es una posición muy benéfica dado que ya hizo una conjunción con Marte. Entonces, el hecho de que Mercurio ya haya estado en una conjunción con Marte, esto ocurrió hace ya una semana, pues es un punto muy favorable para Aries, si tú eres de ascendente o sol. Mercurio en la casa 9 da mucha facilidad para comprender una filosofía del yo distinta. Mercurio cuando está transitando Sagitario para Aries, es como si Aries tuviera la capacidad de ver un poco más allá y de fijarse unas metas más abiertas y de pensar mucho más en el futuro. También es una posición astrológica que ayuda muchísimo a todos los procesos espirituales. Si de pronto eres ascendente en Aries o tienes Sol en Aries, o incluso alcanzas a tener la Luna en Aries, es muy normal que entres en una fase a partir de hoy, miércoles 29, de mayor introspección y la facilidad de poder soltar creencias y poder soltar filosofías de vida que ya están caducas. Mercurio cuando llega a Sagitario en la casa 9 nos abre las oportunidades de pensar distinto. La casa 9 para Aries es un tercer viaje, porque si bien Aries es gobernante de la casa 1 y se relaciona mucho con la capacidad que puede hacer en la 5, entonces en la 1 nace Aries, en la 5 tiene la capacidad de autoexpresión, en la casa 9 a Aries le corresponde ir tras sus metas. Por eso en la casa 9 es donde usualmente nosotros nos graduamos, recibimos un cartón. Cuando algo está pasando por Sagitario en la casa 9, para una persona de ascendente o sol Aries es recibir el reconocimiento, pero muchas veces estos reconocimientos o estos viajes tienen que ver más con la filosofía o las creencias. Esto de la filosofía de vida, para explicarlo un poco, si de pronto llegara a haber dudas en alguno de los espectadores de la audiencia,
Las filosofías de vida es lo que nosotros hemos venido marcando desde que nacimos hasta la actualidad y nosotros tomamos como verdad, nosotros tomamos como liderazgo, nosotros tomamos como un punto a seguir, la flecha o el norte. Cada vez que nosotros decimos, yo siempre he creído que esto es así, yo siempre he tenido la certeza de que esto en la vida ocurre de esta manera. Eso se compone, de eso se va componiendo nuestra filosofía de vida. Entonces, si eres ascendente en Aries o tienes el sol en Aries, tienes un momento muy bonito de poder conectar con la maestría interior. Mercurio en Sagitario logra identificar cuáles son las ideas más abstractas y hay una posición muy exigente, que esto es observarnos, ¿no? Recordemos que si hoy bien Mercurio ingresa a Sagitario, hace una oposición, aquí la estoy marcando, hace una oposición directa, y ustedes la pueden ver, con el planeta Urano. Entonces aquí tenemos un opuesto que en este caso nos va ofreciendo el planeta Urano al oponerse a las exigencias que pueda tener un Saturno, ¿no? Que pueda tener incluso con Mercurio. Esta relación de aspecto en oposición para Aries está invitando a negociar y a replantearse pensamientos incluso de niños. Cuando nosotros somos niños nos da la idea de conquistar el mundo, nos da la idea de la fantasía. Por eso decimos cosas como, por ejemplo, quiero ser Superman, quiero ser Batman, quiero ser veterinario. En esta analogía, nosotros casi siempre de niños estamos teniendo un referente de que lo que queremos ser cuando adultos. Este tránsito de Mercurio en Sagitario para Aries, es decir, qué tanto de esas promesas, qué tanto de la casa 3 de cuando fuimos niños, el día de hoy estás cumpliendo. ¿Cuáles son los sueños que ya se han cumplido? Es como si Mercurio desde la casa 3, la última conjunción que hizo con Urano, entonces nos recordara y nos agudizara cómo vamos en nuestras metas, cómo vamos en nuestros norte, cómo vamos en nuestra educación, cómo hemos venido alimentando la psique y la formación del pensamiento. ¿Qué hay en nosotros cada día? ¿Y cuántos de esos sueños que se dijo Aries, Aries ascendentes en Aries, cuántos de esos sueños que te prometiste cuando eras por allá niño, cuando eras niña, en una versión infante, cuántos de esos has cumplido hoy? Esa es una de las grandes incógnitas y de las grandes preguntas que puede estar haciendo Mercurio en Sagitario para Aries. ¿Dónde están esos sueños? ¿Ya los cumpliste? ¿No los cumpliste? ¿Ya saliste del país? A lo mejor te propusiste hace muchos años estudiar algo. ¿Ya lograste concluir? ¿Ya lograste concretar esos sueños? ¿Hay que replantear algo? Esa es una oposición Urano-Mercurio que nos lleva como a fragmentar ciertos apartes de nuestras propias creencias o lo que comúnmente se le denomina filosofías de vida. ¿Será que las creencias que tengo hasta el día de hoy las puedo seguir conservando? Es quizás una pregunta que se hace Mercurio con Urano en esta oposición, o debemos hacer un intercambio y como renovar aquellas creencias porque a lo mejor no me está resultando tan beneficioso pensar de esa manera. Mercurio es el planeta que en Sagitario literal nos pone a pensar. Para un signo como Aries es tocar su casa 9, es tocar la relación que tiene con la maestría propia y el desarrollo y la autoexpresión del yo a través del conocimiento que ha adquirido en su vida. Creo que va a tener todo el mes de noviembre, porque Mercurio va a estar allí todo el mes de noviembre, y parte de lo que es diciembre ya prácticamente va a estar haciendo su trabajo. Mercurio va a estar muy directo en su retrogradación. Entonces, en el grado 6 empieza a retrogradar Mercurio en Sagitario y se va a devolver, en este caso a Escorpio. Creo que este zigzag, esta Z que le está ofreciendo a Aries en la casa 9, evidentemente es dejar morir algunos puntos que ya no son tan necesarios, algunas formas de pensar que lo están teniendo un poco en fricción y creo que es el signo más relacionado porque si ustedes observan, la conjunción que acaba de hacer Mercurio es con Marte y Marte es el planeta regente de Aries. Entonces, claramente ha habido una conversación entre estos dos planetas para generar una nueva fuerza de impulso hacia el futuro. Yo creo que Aries, para Aries con este Mercurio va a tener todo noviembre, porque esto no es solamente hoy, digamos que hoy es el día oficial donde Mercurio entra a Sagitario, pero va a tener todo el mes de noviembre para replantearse nuevos sueños, replantearse nuevas metas y estrategias de cara a futuro.
Incluso sería muy bueno que Aries estuviera pensando desde ya, hoy 29 de octubre, qué va a ser de su vida, qué va a ser de sus cosas el próximo 2026, cómo se está visualizando en las metas claras. Eso es típico, ¿no? Eso es típico de Sagitario, es típico, recuerden que el 2026 viene cargado del año del caballo de fuego. El caballo es un animal muy arquetípico con Sagitario, mitad animal, mitad humano. Entonces creo que además el otro año es de fuego, es año uno y esto tiene mucho que ver con Aries, de los inicios, iniciar nuevas formas de pensar y nuevas creencias que les permitan avanzar un poco más, ir un poco más lejos. Yo creo que es una etapa muy bonita si eres ascendente en Sagitario o de signo solar Sagitario y vas a encontrar bastante que puedes hacer. Ahora, si cambiamos un poco y ponemos la temática, claro, aprovecho para saludarlos. Feliz miércoles para todos los que están en vivo en este momento en las distintas redes, las plataformas, en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Un saludo especial para todos ustedes. Feliz miércoles. Feliz miércoles. Hoy es miércoles. A ver. ¿Martes? ¿Miércoles? ¿Hoy es miércoles? Confírmame esta. ¿Alguien más escucha raro? Yo soy caballo. Hay eco, dicen por acá. En TikTok, si me ayudan a mirar cómo se escucha. Sí, es que TikTok es una plataforma que casi siempre presenta temas. Voy a mirar si de pronto es el audio mío. Parece que no. Ustedes miran cómo se escucha en TikTok. Y si no, los invito a que se pasen a otra red social. Estoy también en Facebook. Sí, Javi, se escucha un poco de eco. Sí, a veces molesta a TikTok. Entonces estoy en YouTube. Si les incomoda en TikTok el ruido, se pueden pasar a YouTube y en YouTube estamos transmitiendo lo mismo. En Instagram, aquí se oye perfecto. Sí, es que yo no sé qué pasa con TikTok. A veces se escucha, a veces me ven, a veces no me ven. Entonces es extraño. TikTok es una red social extraña. Instagram, Facebook, YouTube es más estable. Entonces los puedo invitar a que se pasen al otro lado. Bueno, ya pasamos a Aries, ¿no? Ahora vámonos. Dice Analiza, yo en TikTok escucho perfectamente. ¿Cómo te encuentras en YouTube? Javier Aragón, astrólogo. Ahí en TikTok encuentras el link que te lleva directamente al canal de YouTube y se pueden suscribir. Es válido suscribirse al canal de YouTube. No cuesta nada, ¿ah? Suscribirse al canal de Javier Aragón no cuesta nada. Y sí nos ayudan mucho. Bueno, vamos a pasar con este especial de Mercurio y vamos a hablar ahora para Tauro. Mercurio es mucho los mensajes. Tauro, ¿qué pasa ahora con esta posición de Mercurio, verdad? Si eres de ascendente en Tauro o tienes tu sol en Tauro, Mercurio a 0 grados de Sagitario está haciendo un trabajo de introspección en la casa 8. Cuando Mercurio ingresa a la casa 8 para un signo Tauro, es la relación de entregarse con los valores y yo creo que Tauro aquí va a tener todo el mes hasta el 30 de noviembre, prácticamente todo el mes, donde ustedes van a estar depurando la conciencia. Cuando Mercurio ingresa a la casa 8 es el gran momento del desprenderse. Si de pronto eres de ascendente en Tauro, signo Tauro, y has escuchado esta palabra de el desapego. Mercurio es especialista en la casa 8 de desapegarse. Mercurio le fascina desapegarse de las cosas, de las creencias. A Mercurio le fascina A Mercurio le fascina entregar pensamientos caducos, palabras. Este Mercurio en Sagitario le está diciendo a Tauro, ascendentes en Tauro, de qué manera te hablas y cuáles son aquellos valores o típico de la programación neurolingüística, cuál es el vocabulario que tú utilizas contigo mismo a diario, cómo te motivas. Mercurio en Sagitario da un tinte visionario y carga nuestra vida de fe. Por eso entra el signo de fuego, tercero de fuego, y es la esperanza. Pero al mismo tiempo, al estar en la casa 8, Mercurio hace un trabajo muy de introspección, de hilar cuáles son quizás aquellas creencias limitantes que están impidiendo que la economía surja. Y ustedes se preguntarán,
¿Por qué hablando de Mercurio brinco a la economía? Porque si hay algo que tiene en relación Mercurio en la casa 8 y la casa 2, porque recuerden que ahí está Urano en plena oposición, si hay algo que tienen en referencia a estas dos casas con Mercurio y Urano, son los bienes, los recursos. ¿Cuáles son los recursos psicológicos? ¿Cuáles son los recursos de mente con los que yo cuento para seguir adelante? eh, ¿Cuáles son aquellos obstáculos que no estoy viendo? Porque Mercurio es mucho de ver en la casa 8 o ver lo oculto o lo que no es tan tangible o visible, tocable, palpable a la simple vista. Yo creo que aquí está invitando a Tauro para que hagan un proceso de análisis a través de la PNL. Si tú eres ascendente en Tauro o tienes el Sol en Tauro, es un excelente momento, noviembre, para que tomes algún curso de algo que te ayude a cambiar la forma de pensar. Hay mucho tema. Puede ser astrología, puede ser programación neurolingüística, que tiene mucho que ver con el vocabulario, que tiene mucho que ver con Mercurio, puede ser biodescodificación, quizás algo de constelaciones familiares, eh, instruirse a través de la letra, a través de los libros, ver una película, buscar información que les permita desbloquear, quizás sea la palabra, o que les permita alimentar su parte consciente, su parte mercurial, de una forma distinta, de una forma más atractiva, de una forma donde ustedes puedan ser más líderes con ustedes mismos. Entonces eso les va a venir muy bien. Es una excelente posición para cambiar de ideales, quizás. ¿Cuál es el defecto que a veces puede llegar a obtener esto? Mercurio en esta posición tensa, porque puede llegar a ser molesto para Tauro, es ver los resultados. Si tú eres ascendente en Tauro o Sol en Tauro y estás teniendo unos buenos resultados y te sientes pago, te sientes valorado, te sientes conectado con la energía de abundancia, genial, quiere decir que has venido haciendo un trabajo espectacular y eso está bien. Creo que Mercurio lo que te está diciendo es afianzar ese pensamiento para seguir adelante. Pero si por el contrario tú eres ascendente en Tauro o tienes Sol en Tauro y percibes que hay cosas materiales, económicas en relación de avanzar con los frutos o esa palabra abundancia que no fluye muy bien, pues aquí es donde vale la pena interactuar con una forma de pensar distinta y ver cuáles son los bloqueos mentales o cuáles son aquellas barreras, aquellas narrativas que te has venido contando, que ya es hora de entregárselas a la casa 8. Por eso la casa 8 es como una gran cisterna. La casa 8 es como un gran remolino que nos permite desocuparnos, vaciarnos, ensuciar, literal. En la casa 8 ensuciamos todos aquellos gérmenes mentales, todas aquellas bacterias mentales que están muy relacionadas al pensamiento, a las creencias. Entonces, Tauro, un excelente momento para hacer ese análisis de introspección, ¿no? Inicia muy bien, ahí está ustedes que lo pueden hacer, lo pueden ver. Creo que hay varios ascendentes en Tauro por acá. Buenos días, qué lindo ese color. Un abrazo para ustedes. Vamos a pasar ahora para Géminis. Géminis, tu planeta regente. A ver cómo les va a Géminis. ¿Qué pasa con Géminis? Wow, está interesante. Vamos a prestar atención a Géminis. Si eres ascendente en Géminis, pues esto que vamos a hablar es para ti. Géminis, los Géminis del zodiaco. Géminis, ¿cómo está su planeta? Porque el que estamos hablando es Mercurio y el planeta regente de Géminis es Mercurio. Entonces, muy sincrónico para ustedes. Qué gran tensión, ¿no, Géminis? Hay un punto tenso. Urano y Mercurio en oposición. Si tú eres ascendente o sol en Géminis, es un momento de escuchar más, escuchar más, estar abierto a distinto tipo de negociaciones. Esta posición es muy buena para Géminis, porque Mercurio y Urano son dos planetas que se la llevan muy bien. Cuando Mercurio y Urano se están viendo cara a cara, se están viendo de frente, como es este caso una oposición, Urano desde Géminis mezcla y actualiza mucho, por eso tiene que ver con las redes,
y Mercurio en Sagitario es el hilo o es el pensamiento. Esta relación para Géminis puede ser dos cosas: un mensaje muy positivo que sea muy constructivo o un mensaje muy negativo que sea muy destructivo. Las dos. Géminis es un signo mutable, es un signo de las alternativas. Géminis es un signo que se relaciona mucho con el gemelo bueno y con el gemelo malo. Por eso, si tú eres ascendente en Géminis o eres sol en Géminis, todo este mes de noviembre debes ser muy cuidadoso a través de cómo estás pensando e interpretando la relación del colectivo o tu mundo circundante. Géminis, tienes la capacidad de darle la vuelta a la información o tienes la capacidad de girar la información hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, gemelo bueno o gemelo malo. Por eso es un signo, en este caso, multi, ¿no? Géminis, por lo general, tiene esa gran capacidad de variar o buscar distintas variantes a través de un círculo que sea muy mutable. Hay distintas formas de pensamiento, hay distintas alternativas. Esto le brinda la posibilidad a Géminis de ver más variantes de lo normal, no casarse con ninguna idea. Géminis es un signo que en todo el mes de noviembre, con esta posición de Mercurio, ahora que va a estar haciendo una retrogradación allí, ¿no? Recordemos que este punto retrograda, porque está hacia arriba Géminis, llega al grado 6 de Sagitario, se devuelve a Escorpio y vuelve a iniciar. Entonces va a estar haciendo una Z en el descendente entre esa grieta de Escorpio y de Sagitario. Es un momento perfecto para depurar lo que laboralmente ya no sirve, abrirse de nuevo a otros temas, y creo que es el signo, Géminis, que debe estar más atento a los malos entendidos. Por lo general, esta oposición entre Mercurio y Urano, ahora que también va a empezar a retrogradar en esa zona, pues es como darle más espacio a las nuevas cosas que puedan ocurrir y no dar por sentado o no concluir antes de tener información distinta. Creo que esto es importante, de hecho me incluyo, porque yo tengo un fuerte Géminis y un fuerte Mercurio en mi carta, y esto me lleva mucho también a estar reflexivo en ciertas áreas de la vida, ¿no? Entonces, a veces Géminis, como es un signo que se cansa rápido, por la misma velocidad de querer saber o por la misma necesidad incluso de querer llegar ya o saberlo ya o realizarlo ya, puede angostar un poco esa capacidad y estar haciendo juicios, puede ser también. Tener en cuenta que si tienes la luna en Géminis, que si eres Sol Géminis o ascendente en Géminis, esta posición de Mercurio en Sagitario también ayuda mucho para generar un punto de visión y de crecimiento colectivo. Por eso no es que sea malo 100%, no es que sea bueno 100%. Géminis, quizás este es el contraste, porque como Géminis es el signo dual, Géminis es un signo que rige dos gemelos, gemelo bueno y gemelo malo. A veces puede llevarlo todo a la polaridad del gemelo malo o a veces puede llevarlo todo a la polaridad del gemelo bueno, y resulta que a veces la vida no es blanco ni negro, sino que tiene matices, tiene otra gama de colores. Sería muy fácil que la vida fuera blanco y negro, porque pues no hay variantes, blanco o negro, punto, no hay más. Pero no, ahora Urano en Géminis y Mercurio en Sagitario brindan una oposición y una tensión para que aparezca el gris, para que aparezcan escalas de grises, para que aparezca el amarillo, escalas de naranjas, escalas de verdes, escalas de azules, ¿sí? Y de aquí es donde se ramifica el arco iris, y ahí es donde está esa parte de que Géminis es un signo, en este caso mutable. Buscar esa mutabilidad en los pensamientos para lograr generar un vínculo de golpe en fuerza colectiva y masiva. Creo que es una gran oportunidad para muchos de ustedes o puede llegar a ser un gran obstáculo para muchos de ustedes. Depende del observador, porque si hay algo específico que trabaja Mercurio en Sagitario es la observación, es decir, mi punto de vista, que es lo que se va a debatir con Urano en Géminis en esta tensión. ¿Hay Géminis presentes, ascendentes, soles o lunas Géminis que de pronto les haga referencia? Géminis con Mercurio en Géminis. Me llegó lo del gemelo bueno y el gemelo malo. Sí, 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 es que eso es lo que pasa. María José, eso es lo que pasa con esta tensión. Estamos hablando de Mercurio que entra a Sagitario hoy para cada signo del zodiaco.
Obviamente Mercurio es el planeta regente de Géminis, entonces es el que está casi que invitado a la mesa, ¿no? Es como el anfitrión Géminis. Y como Urano también está allí, observen cómo se forma 00 grados de Urano y 00 grados de Mercurio en un opuesto. Esto es una tensión, una oposición. Cuando estos dos planetas, si pudiéramos salir al universo y observar dónde está el uno y dónde está el otro, se genera una oposición. Pero cabe aclarar que estas oposiciones entre Mercurio y entre Urano son muy difusas, porque a la final Urano es un planeta gaseoso y es un planeta que va al revés. En cambio, Mercurio es un planeta que está directo y es pequeñito y sí tiene masa. Entonces, pero va a retrogradar en este zigzag entre Escorpio y Sagitario, entonces está bien confuso, ¿no? Y sobre todo que Géminis es un signo de dualidad. Géminis siempre es el signo de las alternativas. Conclusión y para cerrar en Géminis. Géminis utiliza esa capacidad genuina, geniosa, ingeniosa que tienes tú, Géminis, para a través del conocimiento y de la información apalancarte cuando sientas que algo no está bien. Siempre hay solución, siempre hay algo, ¿sí? Y yo creo que de esta forma le vas a poder sacar mucho jugo y mucho provecho a tener a Mercurio y a Urano enfrentados todos estos primeros 15 días del mes de noviembre, a partir de hoy. Entonces creo que es una gran oportunidad para aprender a ver variantes dentro del pensamiento colectivo. Además está en casas del yo y casa del otro, ¿sí? Y también puede ser un momento de mucha introspección para ver, permitirse ver y comprender otras cosas. Sí, está bien tenso esto, tenso e interesante. Buen día, Sol en Géminis, Diana Bruselas, ya sabes, Sol en Géminis. Yo tengo Venus en Mercurio, soy Sol, muy bien. Venus en Géminis, Sol, Cáncer, Mercurio, Cáncer, había equivocado antes, gracias. Un abrazo para ustedes. Hi, Angie. Géminis, ascendente en Virgo, soy Géminis, con ascendente Cáncer, Géminis. Sol Géminis, bueno Géminis, aprovechen esa energía de Mercurio y Urano ahí atravesada. Creo que es un gran momento de avance, un gran momento de poderle, pues como todo, ¿no? Recuerden que no hay aspectos buenos ni aspectos malos. El tema es cómo lo interpretamos. ¿Qué hay para interpretar, no? Cáncer, vamos a mirar a cáncer cómo este Mercurio tiene algún énfasis para ustedes. Si tú eres de ascendente en cáncer o tienes la luna en cáncer o sol en cáncer, la entrada de Géminis, de Mercurio, es que la entrada de Géminis, la entrada de Mercurio en el signo Sagitario coincide para ustedes en la casa 6. Bueno, Cáncer es un zigzag, le llamo yo a esto porque Mercurio va directo, al grado 6 de Sagitario se devuelve y luego se pone otra vez directo y se forma una Z. Ahí está la Z que estamos evocando en esta zona. ¿Qué le está pidiendo ascendentes en Cáncer? Cáncer. Tal parece que esta entrada triunfal de Mercurio en Sagitario le pide a Cáncer replantearse y reevaluar cómo están llevando su cotidianidad. Si eres ascendente en Cáncer o tienes el Sol en Cáncer, hay que observar mucho la cotidianidad, qué vienes haciendo, qué está pasando, qué vale la pena seguirle dando fuerza y qué deberías cambiar, frenar, transformar. Y sobre todo hay que cuidar mucho los temas de salud en un punto general. Cuando decimos salud, no solamente me refiero a la física. Recordemos que Mercurio en la casa 6 en Sagitario maneja temas de salud muy a través de la respiración, a través del inconsciente, a través de los resfriados. La manera en la que Mercurio trata de desintoxicar el cuerpo, cuando hace esa parte de desintoxicación, lo hace a través de los pulmones. Y como Urano está en Géminis en la casa 12, altas posibilidades que Mercurio a través de la materia logre depurar ideas, conceptos, situaciones del pasado. Entonces Cáncer aprovecha este tránsito, este mes de noviembre de Mercurio en Sagitario, para poder depurar todas aquellas toxinas mentales que has venido acumulando a lo largo de este año 2025. Mercurio en la casa 6 es un gran depurante y es un gran, eh, quizás en la palabra que puede llegar a ser a nivel pulmonar,
¿sí? A nivel mental, a nivel de la gripe, a nivel de ideas, replantearse si las acciones o los pensamientos que hiciste en el pasado con Urano valieron la pena y si te llevaron a buen triunfo, a buen futuro. Si tú consideras que no, Cáncer, pues replantéalo. Eso es lo que ofrece un Mercurio retrogradando también. Replantearnos todo este tipo de análisis del pasado para que ustedes puedan tener mejor calidad de vida, una salud más llevadera. Es una época muy bonita o va a ser un mes de noviembre para Cáncer con esta entrada triunfal de Mercurio, que también analicen las personas cercanas y cómo están llevando su vida del cotidiano. A veces en la casa 6, Mercurio suele somatizar cosas que están en el inconsciente, típico de la casa 12. Por eso esta oposición de Urano trabajando en el inconsciente para Cáncer, pues es el momento de sacar, de depurar. Qué bueno que puedas hacer una terapia, qué bueno que puedas hacer algo con otra persona, algo con alguien que te escuche, de ser escuchado. Por eso Cáncer a través de la garganta puede estar somatizando y ser un gran catalizador y hacer catarsis de lo que siente, ¿no? De lo que tiene en su mente y quitarse de pronto tantos yugos o incluso culpas. De por sí Cáncer es un signo que tiene la tendencia a retener, a guardar. Cáncer, esa es la esencia. Una de las esencias de Cáncer o ascendentes es guardarse las cosas. Ahora con Mercurio en Sagitario, en oposición a Urano en la casa 12, pues es una excelente posición que favorece para que ustedes logren la manera de sacar y de hablar, ¿sí? Lo que tienen, las formas de pensar, lo que han construido, lo que no les gusta, etcétera, las inconformidades que pueden hacer. Mercurio en la casa 6 se pone como muy evidente para Cáncer de decir esto no me está gustando, esto tampoco, esto no me parece, tengo que decirte esto, quería decirte. Entonces, ley de comunicación para Cáncer, estos 15 días. Recuerda que si le vas a decir algo a tu pareja, el mejor escenario nunca va a ser la casa, nunca va a ser el hogar. La mejor forma de decirle algo a la pareja es afuera, en un parque, en una marca de café, que hay muchas marcas de café, con galletitas, con otra cosa, para que sea mejor, para que haya una mejor recepción de la información. Esto es lo que puede aprovechar Mercurio en Sagitario. Em, Tensionante, sí. Complejo, sí, porque son casas que tienen que ver con la salud, la 6 y la 12. Y Mercurio, sobre todo, es muy verbal. Mercurio es muy cercano a nosotros. Mercurio es muy lo que tengo en la punta de la lengua para decirte. A veces con esta oposición de Urano podemos llegar a herir Cáncer a través de la palabra. Y Cáncer sí que es bueno, sabe dónde, qué palabra decir y qué palabra utilizar. Cáncer también, ¿qué podemos decir con Mercurio en Sagitario para los ascendentes y soles en Cáncer? Em, la mamá, los papás, los parentales no tienen nada que ver. Entonces, Cáncer, entre más sensación tengas o ganas tengas de decirle al otro, pues es cuando más hay que hacer ese trabajo de introspección, decíamos ayer. ¿Quiénes son ascendentes en Cáncer? ¿Quiénes son ascendentes en Cáncer? Lunita, limita en Cáncer por aquí. Tengo una conversación seria conmigo misma desde ayer, dice Marisol. ¿Cuál es? Dila, Marisol. Mercurio en Sagitario. Bótala, sácala, haz catarsis aquí. Dila. Aquí hay más de 1000 personas para escucharte. Bueno, ella dice, no, es conmigo misma. Esto es en privado. Leo, vamos a mirar para Leo. ¿Cómo es la entrada triunfal para Leo? ¿Qué puede estar diciendo Mercurio en Sagitario para Leo? Esto debe ser interesante para los leones del zodiaco. A ver, Leo, me interesa qué viene para Leo. ¿Qué viene para Leo, Leo? Recuerden que la temática de hoy estamos hablando de la entrada de Mercurio en el signo de Sagitario y dando unos mensajes de Mercurio, ¿ya? Eh, para cada signo. Entonces, Leo, Mercurio en Sagitario, coincide en tu casa 5. ¡Wow! Esto es fabuloso para los leones. Claro, imagínate. Mercurio llega a su casa, llega el niño a la casa, llega el niño a la casa a jugar con sus juguetes. Increíble, la astrología es muy bella.
Imagínate, la entrada de Mercurio a Sagitario favorece mucho a Leo porque llega a la casa 5, una casa de fuego que le encanta a Leo. Y esto quiere decir que va a estar haciendo un repaso y un análisis acerca también de la forma y del gusto de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Este zigzag que va a tener Mercurio allí en Sagitario para los Leo es una invitación de trabajar también primeras relaciones, relaciones de noviazgo, relaciones de pareja, tal parece que hay algo que no le está gustando a Leo, ¿sí? Ahí está como el león rugiendo, empieza el león a rugir y a mostrarle el diente, a mostrarle el colmillo, a rugir. Cuando un ascendente en Leo o una persona de signo Leo no le gusta algo, se nota porque muestra el colmillo. Son felinos. Entonces el felino se molesta, el felino habla, el felino grita, dice, ¿no? Ruge, esta parte de rugir. Entonces, mostrando su incomodidad. Mercurio en la casa 5 en tensión con Urano, pues también es como hacer catarsis aparte de de eso que no le gusta y de estar buscando puntos medios. La ventaja que tiene Mercurio en Sagitario en la casa 5 y en la casa 11 es que Urano le da las facilidades y las alternativas de poder buscar qué es lo que está pasando. Entonces, Mercurio en Sagitario también es un gran buscador, como cuando tú tienes o no sabes algo y pones en Google qué significa esto, o no sabes algo y colocas en Google dónde puedo obtener tal documento, ¿sabes? Entonces, Mercurio en la casa 5 se vuelve la búsqueda con Urano en la casa 11, que es donde está la información cibernética, donde podemos encontrar también cosas distintas. Creo que es un excelente mes para Leo de poder aprovechar esta posición de Mercurio en Sagitario y lograr mediar o que también exista un rayo inaludible, porque eso también es Urano, y que Urano logre mover tanta masa, tanto eléctrico, tanta neurosis y tanto sistema nervioso que colapse la casa 5, colapse las relaciones, colapsen temas de no me gusta. ¿Por qué lo llevo tan esa expresión? Recuerden que la casa 5 es de Leo y estamos hablando para Leo y Mercurio está en Leo, o sea, Sagitario, pero que le corresponde a Leo. Entonces, en la casa 5 nosotros analizamos lo que sí me gusta y lo que no me gusta. Ese es el punto con la casa 5. Con la casa 5 se llama autoexpresión porque vivo lo que me apasiona y lo que no me apasiona o no me gusta también lo voy a demostrar. Esa es una forma de decir. Entonces, Mercurio en tensión con Urano, pues tiene molestias. Claramente hay cosas que no le parecen. Tratándose de Mercurio, Sagitario, Géminis, pues hay temas de ideas, hay diferencias. Esto es típico que haya entre Mercurio y Urano, diferencias donde no logramos ponernos de acuerdo y estas oposiciones entre Urano y Mercurio también llevan a generar acuerdos, comunicación, como a que tejer a través del verbo a ver cómo podemos solucionar esto, donde a mí, casa 5 yo, autoexpresión, no me gusta, no me parece eso que estoy viendo afuera en un general. Urano en Géminis, que puede ser detalles o puede ser situaciones conflictivas. Como esta va a ser una zona muy marcada por Mercurio, pues tal parece que hay que darle muerte a cosas. La casa 4 también nos invita a tener un nuevo piso. Entonces creo que hay de todo un poco. No va a ser un mes tan sencillo, un mes tan fácil para Leo, sino por el contrario, un mes bastante movido. Entonces también lleva mucho a la paciencia, ¿no? También a desarrollar puntos medios de paciencia y cómo podemos buscar un ganador-ganador. ¿Son de signo Leo? A ver, los leo. Ascendente Cáncer, Luna en Venus, Mercurio. Hola, soy Escorpio, está bien. Un abrazo. Blanca y las garras. Dice y las garras, sí, muestran el colmillo y las garras, los leones. A ver, ¿quién está por acá en TikTok? Yo tengo Júpiter, soy de signo Escorpio, ascendente en Cáncer. Pues muy bien, esta energía está muy abierta para los leones. Angie dice, soy Leo ascendente en Aries, ayer estuve súper depresiva, hoy con mucha ansiedad y sobresalir y superarme. Además, hoy me enteré de una situación familiar que era un secreto. ¡Wow! Eso está bien. Mira, ayer hablábamos justamente de eso, ¿no? Cuando hay esta oposición entre Mercurio y Urano, salen grandes verdades, grandes secretos, nos enteramos de cosas, se caen las redes y la red que nosotros vemos afuera como el chat y como el internet y estas redes de WhatsApp y todo esto lo demás, pues nosotros también tenemos una red.
una red de apoyo, una red familiar, una red neuronal, una red de amigos, una red. A través de esa red nosotros hemos venido generando procesos y cambiando nuestra forma de pensar, la sinapsis que tenemos acerca de. Entonces, este tema también hace que se dé a conocer situaciones que siempre han estado. O a veces creemos que son tan en secreto, pero era evidente, solo que faltaba la confirmación, quizás. Sí, la energía está bastante abierta a eso, está bastante dada para eso. Vamos a pasar a Virgo. Esta entrada triunfal de Mercurio en Sagitario para Virgo también es un signo que le demanda mucho. Recordemos que el planeta regente de Virgo pues también es Mercurio, entonces tiene algo en común. En este caso tiene algo en común con Géminis. Lo que comparte Géminis y Virgo es el planeta. Entonces vamos a mirar energías que están predispuestas, puestas en la escena para Virgo. ¿Quién es de ascendente en Virgo, Sol Virgo, Luna Virgo? Recuerden que el tema de hoy es Mercurio, un mensaje de Mercurio para cada signo. Virgo, te corresponde un Mercurio que va a estar en zigzag en la casa 4. Esta Z que hace Mercurio, esto que estamos dibujando allí, va a ser la Z de retrogradación que empieza a hacer Mercurio ahora el 11 de noviembre. Pero estos días, de los que vamos a transitar a partir de hoy, de hecho desde ayer 28, pero formalmente hoy 29, todos estos días que estamos transitando es lo que de manera oficial empieza a retrogradarse y empieza a devolverse con este Mercurio. Casa 4. Virgo, tal parece que la vida los está poniendo a cambiar de piso, y esto no solamente me refiero de manera física, que podría ser para algunos de ustedes, sino ascendentes en Virgo, soles en Virgo, es como estar acomodándose a una nueva situación, es estar viendo cómo acomodo mi red, mi nueva red de pensamientos, mi nueva red de vida, cómo me acomodo a las nuevas cosas que el mundo me está ofreciendo. Yo creo que ahora más que nunca el signo de Virgo, ascendentes en Virgo, están viviendo esta dualidad, ¿sí? Este genio, este Géminis y Mercurio, donde Virgo quiere algo, a Virgo le gusta mucho el orden, a Virgo le encanta que las cosas estén bien hechas, a Virgo no le gusta que le desordenen la agenda. Virgo ya tiene un plan de trabajo y quiere moverse a través de ese plan de trabajo. Esta oposición entre Urano y Mercurio en las casas 4 y 10, pues va mucho con las metas que se ha forjado y metas que viene trabajando un ascendente o un sol en Virgo ya hace tiempo, ya hace bastantes meses o quizás años. Ahora hay algo de misunderstanding, hay algo de incomodidad. Hay como algo que no le gusta a Virgo, como que este piso en el que ahora se está soportando, se está cimentando, hay algo de cierta incomodidad. La casa 4, cuando algún planeta está retrogradando, cuando algún planeta hace un aspecto tenso con un transpersonal, como es el caso de Mercurio hoy con Urano, mismo punto que va a estar remarcando más adelante en noviembre, cuando Urano empiece su efecto de retrogradación total. Esto genera mucho desconfort, descontento, como que no me agrada esto que está pasando, y tal parece que la vida con este zigzag y en este mes de noviembre va a replantear temas de hogar, temas de vivienda, temas de esto no puede seguir así, temas donde a lo mejor se había trazado Virgo algunos pensamientos o había dicho sí, vamos a hacer esto, y es muy normal que este aspecto astrológico esté trabajando para ascendentes y soles en Virgo decir no más. Ya hay demasiada evidencia o demasiadas pruebas frente a algo que debo tomar. Muy posiblemente se estén cambiando, porque esto habla de cambios inesperados entre Mercurio y Urano, en casas tan físicas o en casas tan tangibles como lo es, por ejemplo, el piso o el terreno. Pudiera llegar a ser para algunos de ustedes Virgo, ascendente Virgo, cambiar la forma de pensar, cambiar el esquema o la estructura mental que hasta ahora han tenido como base fija o sólida en sus vidas. Aquellas frases que decíamos al inicio de yo siempre he pensado esto y nunca voy a dejar de pensar así, y yo siempre he creído que la vida es así, tal parece que ahora Mercurio y Urano en esta tensión todo el mes de noviembre van a llevar a Virgo a replantearse cosas distintas. Además que está en cuadratura, ¿no? Tengamos presente esto, que si Mercurio acaba de ingresar a Sagitario, le hace un aspecto cuadrante a muchos ascendentes en Virgo en relación también a situaciones de pareja, y esto forma un cuadrado perfecto con Urano.
Entonces está como virando, es como si la vida le estuviera diciendo a Virgo, hay que cambiar algo, hay que modificar algo, esto no puede seguir así. O bien sea cambiar de forma de pensar, cambiar los planes que traía, eso es típico cuando Mercurio llega a esos finales, es un punto de final, y sobre todo por el zigzag de Escorpio a Sagitario. Entonces, de Escorpio, Mercurio lo que hizo en Escorpio fue encontrar, buscar, darse cuenta y en Sagitario ya lo quiere llevar a cabo, quiere llevar en el proceso. Creo que es un mes y van a ser unos 15 días muy, muy especiales para todos los ascendentes en Virgo y soles en Virgo para estar replanteándose muchas cosas acerca del hogar, acerca de la vida misma. Por lo menos a lo que le llaman hogar o le llaman estabilidad, típico, ¿no? La casa 4 al final en psicología la tomamos mucho como la zona de confort. Obligatoriamente todos los seres humanos necesitamos una zona de confort. Eso es de ahí. Ay, sal de la zona de confort, ya, sal tú y me cuentas cómo te va. Sí, o sea, la zona de confort es necesaria, por eso la casa 4 tiene que ver con la luna, que es la que suple las necesidades. No solamente necesitamos oxígeno ni comida, sino que también necesitamos una zona de confort. Quizás a veces se ha dado tal vez un malentendido con este tema de sal de la zona de confort. A veces no es sano porque se necesita una zona de confort. El punto es quedarse allí forever, de por vida. Pero por el contrario, la zona de confort ayuda a la estructura y ayuda al crecimiento. Entonces, es un poco delicado también. Pues decirlo es fácil. Hay que salir de la zona de confort. Sí, decirlo es fácil. Pero estar saliendo de la zona de confort genera múltiples inseguridades acerca del yo. Genera estar moviendo mucho el tema de la zona de confort, no tener una zona de confort. Eso genera también depresión, genera ansiedad. O sea, el ser humano también como mamíferos estamos diseñados para, si bien es cierto estar en constante cambio y tener una adaptabilidad acerca de la vida muy rápida, pero es necesaria, incluso desde el punto de vista psicológico, la zona de confort es necesaria, porque a través de esa zona de confort se van forjando los pilares que me sostienen. Sí, cuando estos pilares se tocan, pues la persona puede incluso de manera psicológica distorsionarse mucho. Entonces, a veces se le echa como muchas porras a la sal de la zona de confort. Es que tienes que salir de la zona de confort. Pero esto es todo un tema, o sea, tampoco es que esto se tenga que estar haciendo todo el tiempo y hay que saber cómo me voy a salir de esta zona de confort. Sobre todo con Urano, en esta posición entre Urano y Mercurio, no es tampoco salir corriendo porque hay que salir de la zona de confort. Creo que a veces se dice esto. ¿Cómo les ha parecido? Les ha gustado? Les ha pasado a ustedes esto de la zona de confort? ¿Sí se los han dicho o alguna vez han tenido que salir de la zona de confort? ¿Cómo se siente cuando nos toca salir de la zona de confort? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente esto de salir de la zona de confort? ¿Rico, seguro, agradable? ¿Cómo se siente esto? ¿Es fácil de hacer? ¿Es fácil de decir? Es fácil. Hacerlo es todo un trabajo, ¿no? Hacerlo es todo un rollazo. Sí, 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 sí. A ver, los leo por acá, ¿qué piensan al respecto? Muy buena enseñanza, la zona de confort, dice Sandra. Sí, yo a veces escucho otras personas que te invito a que salgas de tu zona de confort y yo me pregunto cuando escucho estos influencers y esto así, te invito a que salgas de tu zona de confort ya y ¿por qué no sales tú? Sí, sí, sal tú. No necesitas invitar a la gente a que salga de su zona de confort. Con que tú salgas está perfecto. A ver, ¿a qué voy con esto? No es que sea malo, no es que tengamos que quedarnos todo el tiempo allí. Me refiero que el ser humano y parte de la seguridad del yo es también forjar una zona de confort. O sea, la zona de confort no es mala. De la zona de confort no hay que estar saliendo todo el tiempo. ¿Sabes? No, la zona de confort es cómo la voy alimentando, cómo voy alimentando y cómo voy evolucionando y transformando mi zona de confort, pero evidentemente la zona de confort da seguridad, ancla a la persona, le da otros temas. Al principio incómodo, luego la gloria, pero cuesta y mucho. Es tremendo salir de tu zona de confort, se te desmorona todo. Yo entro en pánico cuando me cambian los planes o me sacan de mi zona de confort, claro. Sí, no es agradable, no es un tema, de hecho es fuerte cuando esto pasa, ¿no? Bueno, miremoslo ahora para Libra. ¿Cómo vas a estar viviendo esta experiencia si eres de ascendente en Libra, verdad?
signo solar Libra. La entrada triunfal de Mercurio en Sagitario el día de hoy, miércoles 29 de octubre, te corresponde en la casa 3. Pues si eres ascendente en Libra, esta es una casa que demanda mucho estudio o momento de estudiar, Libra. Esto es Libra, me encanta que es que Libra está teniendo unos aspectos muy bonitos y ya pues cumplieron años, la mayoría de Libras, ya el sol pasó por allí. Esto ayuda a salir de la zona de confort mental, pero esto es distinto porque es como si Mercurio en ese zigzag, Mercurio en esa Z, estuviera ayudándole a Libra a transitar unos procesos difíciles, a trabajar una conciencia distinta, a encontrarse con ellos mismos. Cuando la casa 3 y la casa 9 están en movimiento por Mercurio y Urano, en tensión, en zigzag, en movimiento, llamémosle movimiento, no nos pongamos tan técnicos de con orbes y todo esto, no, movimiento. Esto genera para Libra encontrar nuevas alternativas de poder negociar los duelos. En la casa 3 y en la casa 9 cambiamos de planes frente a la vida y vemos la vida con una fe distinta, con un observador distinto y encontramos valores que nos enriquecen. El hecho de que Urano esté en Géminis trabajando en la casa 9 y Mercurio esté en Sagitario a partir de hoy, pues es todo el mes de noviembre donde Libra va a poder replantearse, recapitular, rediseñar planes, relaciones sobre todo, estar como muy atento a decir qué relaciones siguen, qué relaciones estoy dispuesto a cortar definitivamente de un uranazo. Y pueda que, por eso no hay que subestimar un Libra. No hay que subestimar a Libra. Sí, ellos son muy queridos y una persona ascendente en Libra va a ser súper querida contigo. Una persona de Sol Libra te va a querer, te da tiempo, todo está allí porque Libra siente. Ahora con Venus en Libra además, pues los Libra están súper amables, súper bellos y tú no te aburres con una persona ascendente en Libra, Sol Libra, son muy queridos, Sol Luna Libra, pero están en un momento de su vida donde están siendo muy analíticos, muy Mercurio en casa 3. Recuerden que la mejor posición que tiene Mercurio es la casa 3, porque es su casa. Entonces, cuando Mercurio visita la casa 3 en Sagitario, quiere decir que ya le dio toda la vuelta al zodiaco, ahora se encuentra con Urano y Libra, muy seguramente ya muy querido, muy amable, muy de todo, muy diplomático, Libra, pero vamos a ver un Libra en el mes de noviembre que tiene la fuerza de, mira, de un momento a otro te dice, ¿sabes qué? No te vistas que ya no vas. Hasta aquí. Ya ahora sí llegué a mi tope, llegué a mi, se me llenó la copa. De una manera muy Libra, de una manera muy nice, de una manera muy linda, de una manera muy bonita, pero ya no te vistas que no vas. Esos son finales, son cierres, son momentos donde salimos de una zona de confort muy mental, solo que Mercurio en la casa 3 da mucho la facilidad de concluir y de llegar a esa parte de concretar y decir, ya, lo que necesitaba saber, ya lo supe. Lo que necesitaba esperar, ya lo esperé. Las oportunidades que estaba dando, ya las di. Es como ese momento resultado final donde acciona Libra con Mercurio desde la casa 3, desde la mente, desde la palabra, y Urano le permite tener esa fuerza de un día para otro. Esto va a ser de fácil, de un día para otro. Entonces Libra, un muy buen aspecto. Si ustedes tienen alguna situación por ahí enredada, eres de ascendente Libra o Sol Libra, y hay un tema por ahí pendiente de así, de relaciones o de cositas y demás, tal parece con este Mercurio y Urano que se llegó el momento de finiquitarlo. De una manera muy armónica, de una manera muy diplomática, pero además que coincide un tema especial y es que Venus está en su signo. Entonces, cuando Venus está en su signo y Mercurio está en su casa en oposición a Urano desde Géminis, pues Libra dice, pues sí, ya qué más espero, ya me quedó súper claro. No había tomado la decisión antes porque me faltaba esperar esto. No le había dicho esto a esta persona, pues porque estaba esperando a ver qué. No tal cosa porque Libra es el que siempre, ok, me juego hasta la última, ok, voy a esperar. Ok, está bien, pero también tienen un punto de límite. Entonces siento que esto les va a ayudar mucho. Además, Venus también está haciendo un aspecto positivo con Quirón que habla de cortes y de finales interesantes. ¿Mm?
No es fácil y el confort se puede volver una habituación donde la psique encuentra el lugar para proteger la estructura. Por eso puede ser peligroso eso de salir de esta zona como se pide olímpicamente. Me gusta esa definición que das, Liliana, está muy bien. Un abrazo. ¿Quiénes son Leo? Libras, ascendentes en Libra, en YouTube, dicen por acá. Mucha ansiedad y rabia, Escorpio, ascendente. Eso, mira. Eso con Mercurio en Sagitario sale de todo. Muy bien. Ustedes me pueden enviar aquí en TikTok un mensajito para poderlos leer y también en, bueno, YouTube, y si ustedes están ahí en YouTube, en Facebook, Instagram. Recuerde que estas redes cuando no se escribe se va bajando el nivel. Entonces ahí está marcando un punto de, si no quedo hablando solo, se corta el live porque ya supera los 45 minutos. Entonces, cuando el video, el en vivo supera los 30 minutos, el algoritmo lo toma como que es una máquina que está ahí, si no hay interacción de parte del público. Entonces, estimado público, estimada audiencia, si me estás viendo, coloca un hola o algo para que no se vaya a cortar por lo que ya pasamos más de media hora, 45 minutos, ¿sabes? Un hola o algo así está bien. Aquí atenta, dice Blanca Alcázar. Muy bien, Blanca siempre fiel hasta los finales. Me gusta eso. Escorpio. Bueno, si eres ascendente en Escorpio, Sol Escorpio, Mercurio está ingresando y va a estar en este zigzag en tu casa 2. ¡Wow! Casa muy complementaria y muy escorpiana. Aquí esto es interesante. Este zigzag que hace Mercurio entrando a la casa 2, luego se regresa a la casa 1 y luego vuelve directo, esta Z que va a estar haciendo Mercurio allí con oposición a Urano, cuentas claras, dice mi abuela, cuentas claras y chocolate espeso. Estas cuentas claras, ¿no? Son dos casas que tienen que ver con los valores, son dos casas donde se relaciona mucho el, el feedback con el otro, qué tienes tú, qué tengo yo, cómo negociamos. Desde el punto de vista psicológico, Escorpio está siendo muy tocado, el Sol está allí, Marte está en Escorpio, Mercurio ya hizo una conjunción. Creo que es el signo que va a empezar a tener mayor fuerza durante noviembre y diciembre, durante esta temporada, hasta que Mercurio termine de hacer su zigzag en ese punto matemático, en ese lugar. En la casa 2 nos da otras alternativas de con qué cuento. Entonces, si eres ascendente en Escorpio y en este caso eres de signo Escorpio también, vas a encontrar formas y ahí es como una caja donde podemos sacar cosas que necesitamos. Cuando Mercurio pasa a la casa 2, los acuerdos a nivel económico, los acuerdos a nivel dinero, recursos, es pensar diferente, es ver ese gran diferenciador. También hay que cuidar porque de manera uraniana en la casa 8 imprevistos y situaciones de imprevistos. Creo que también la vida lleva ascendentes en Escorpio, soles en Escorpio, a generar una casa de ahorro, una especie de ahorro. ¿Qué estás ahorrando para la vida? En la casa 2 nosotros no solamente vemos las ganancias, sino también vemos la manera en la que gastamos, en la manera en la que nosotros disfrutamos y las arcas que podamos tener. Entonces, Escorpio es un excelente momento a nivel psicológico para hacer cuentas de miedos, para hacer cuentas de qué me está frenando para poder salir. Y la palabra clave para Escorpio es el miedo. Fíjense que Escorpio es el signo del miedo. Entonces, ¿cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son los miedos que estoy teniendo? Si eres ascendente en Escorpio, Sol en Escorpio o Lunas en Escorpio, ¿a qué le tengo miedo? Mercurio en la casa 2 nos da esa fuerza mental para poder enfrentar situaciones inesperadas. Entonces, no es tanto que sea malo, sino todo lo que no puedes resolver en este momento puede estar conectado con el ingrediente miedo. Cuando Urano se mete a la casa 8 para Escorpio, pues empieza a mover miedos ocultos y los miedos de la casa 8 no son tan visibles porque es sentirlo, pero no ser consciente de por qué lo estoy sintiendo o de dónde viene. A veces hay miedos que son muy evidentes. Le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo al gato, le tengo miedo al perro, le tengo miedo a la altura. Pero esto también lleva a trabajar mucho más la filosofía y las creencias que podemos tener acerca de los obstáculos o de los miedos.
Ahora con el Sol en Escorpio y Marte también allí, es la gran oportunidad que Mercurio ofrece en Sagitario para hacer ese trabajo de ataduras o para hacer ese trabajo de bloqueos mentales también. Mercurio es muy mental. Con Urano logra bloquearse o mostrar cosas que no son tan fáciles de aceptar. Son las deudas por pagar, la casa 2 y la casa 8. Entonces, Escorpio es un buen momento en noviembre para ponernos al día con lo que se debe, para ponernos al día con los temas, incluso no solamente monetarios, sino también deudas por pagar con nosotros mismos. ¿Cuál es la deuda que no me he pagado? Quizás esa es la pregunta más grande que podemos hacer con Mercurio en Sagitario en la casa 2. ¿Cuáles son los deseos o los anhelos que quiero tener también? Que quiero poseer. En la casa 2 es donde nosotros queremos tener algo físico, tener algo tangible, tener un recurso, tener una disponibilidad. Si Mercurio está allí, va a estar haciendo una retrogradación en tu casa 2, que es la economía o los recursos, y Urano con una oposición desde la casa 8 también invita a arriesgar. Es una época de arriesgar, arriesgar recursos, arriesgarse a una relación, arriesgarse a algo, arriesgarse al trabajo. Muy seguramente, si tienes la luna en Escorpio, ascendente o sol en Escorpio, estás iniciando un proceso de trabajo, estás iniciando una nueva relación con tu economía, estás activando y estás enfrentando miedos. Esto es lo que pasa con Mercurio y Urano, que tenemos la capacidad de enfrentarnos a la vida, de enfrentarnos a nuevas situaciones económicas o a situaciones reales de la economía actual en nuestra vida propia. También tiene que ver con casas de recursos, tiene que ver con casas de pagos, de cómo me pagan, de cómo me gano la vida. Es muy normal que ascendentes Mercurio, ascendentes Escorpio, soles en Escorpio o lunas en Escorpio estén entrando como en esa dinámica de, bueno, me voy a personar de esto, me voy a personar de mis recursos y van a estar ahí todo el mes de noviembre atendiendo toda esta caja de Pandora. ¿M? Parece que habían telarañas allí, parece que había sido una zona como muy descuidada y tengamos en cuenta que ahora está Mercurio en la casa 2 para Escorpio, pero va Marte, próximamente el otro mes estará el Sol. Entonces, mucha actividad en la capacidad del recurso económico y de los valores, de cuánto valgo yo también a través de mi forma de pensar y quizás ese empoderamiento que da Mercurio, porque ya pasó por Escorpio, quizás ese empoderamiento de decir, pues es que mi forma de pensar también vale, mi forma de ver la vida es esta, y cómo vamos a dividir con Urano en la casa 8, cómo vamos a enfrentar estos miedos de yo no puedo seguir escondida, yo no puedo seguir escondido frente a los demás o frente a las monedas que me quieras dar o los limones que me quieras dar. Es un momento también de empoderamiento. Mercurio no solamente rige el pensamiento, sino cuando está en oposición a Urano en la casa 2 es tener la valentía de hablar, de decir, de exponer, de defender mi punto de vista. Sí, y puede ser muy el momento de, recuerden que con Urano estoy hasta aquí, es también la sensación de decirle a los demás o a los que tengan relación con el vínculo de decir, mira, esta es mi forma de pensar, este es mi sistema nervioso, estoy así, estoy viviendo esto, y es la manera de mover, de manotear. Mercurio rige las manos como segundo lenguaje, por eso Mercurio también es la manera de cómo yo manoteo frente a la vida. Esto sonaría un poco brusco, claro, todo depende cómo la persona lo maneje, pero es necesario, o sea, a veces necesito levantar la mano para que el otro me vea, a veces necesito mover las manos para entender o para que mi cerebro entienda, comprender qué es lo que me está pasando en mi propia vida. Creo que es un momento profundo. De por sí la casa 8, tener Urano en la casa 8 enfrentado a Mercurio en la casa 2, ahora con el Sol, hablando de Escorpio puntualmente para ascendentes soles o lunas en Escorpio, también es como eh, tener ese punto de exploto y por qué no, en esa oposición se salga una palabra que no va o se salga una palabra que no encaje o que no guste mucho, puede ser también, y que sea justamente esa palabra detonante para llegar a algún acuerdo. Por eso Mercurio va a estar retrogradando, es decir, reevaluando, repensando, reanalizando nuevas maneras de buscar el sentido. Esto está bien interesante para Escorpio. Además que hay mucha actividad en Escorpio. Marte está allí, el Sol está allí, luego los planetas van a pasar por ahí. Júpiter está haciendo un muy buen análisis. Saturno que apoya a Escorpio también es como un punto ya límite de.
Sí, esto está muy marcado. La casa 2 es muy tangible, la casa 2 es lo que me falta, lo que tengo. Entonces, con lo que tengo en la casa 2 es con lo que yo cuento para subsistir, de manera emocional, mental, de manera de recurso, ¿sabes? Entonces, es como ponerse la camiseta. Esta expresión de me voy a poner la camiseta frente a estos temas. ¿Hay ascendentes en Escorpio, lunas o soles en Escorpio? Gracias por compartir. Saludos desde Lima. Energía sexual también como recurso que hay que valorar. Exacto. Sí, 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 también es cierto. Muy bien. Creo que está interesante para Escorpio. Vamos ahora a Sagitario. Entonces, si tú eres de ascendente en Sagitario o tienes el sol en Sagitario, ya, vamos a mirar Sagitario. ¿Cómo esta entrada de Mercurio está contigo? Mira, Mercurio en tu casa uno. Entonces, si tú eres de signo Sagitario, pues Mercurio está allí. En tu casa uno, enhorabuena, Sagitarianos, con Mercurios, con Mercurios abiertos, con la energía predispuesta, con todo lo que tenemos, Mercurio en Sagitario, nuevos viajes, nuevas visiones, y tal parece que Sagitario va a estar reactivo. Esa es quizás el peligro que puede haber, que Sagitario se ponga un poco reactivo, poco tolerante y poco negociante frente a las exigencias del otro. Pues ya era hora, Sagitario. Sí, ya era hora, porque también es aguante y aguante se fueron a nadar. Si ahogó aguante y quién quedó, pues siga aguantando. Tampoco. Es como que Mercurio en Sagitario dice, ay, ya, tiene la fuerza y la palabra para decirlo. Eh, ¿Quiénes son ascendente en Sagitario, soles en Sagitario o lunas en Sagitario? Porque la vida los va a poner en el mes de noviembre a enfrentar su propia verdad, a enfrentar su propio criterio, a enfrentar Urano en la casa 7, esa línea negra que dibujé ahí para Sagitario. Si tú eres de signo Sagitario, respira profundo, pero van a estar tocados, van a estar reactivos, van a estar como que en una línea de no me aguanto mucho. Hay cosas, hay verdades que duelen. La famosa frase de hay verdades que duelen y hay verdades que hay que decirse. O esta frase de se tenía que decir y pues se lo dije. Sí, esto estaba aquí. Además que hay que analizar la astrología desde este punto de vista. Si Mercurio hoy, miércoles 29 de octubre, está ingresando a Sagitario, ¿de dónde viene? Pues Mercurio viene de Escorpio, ya ha hecho todo un trabajo escorpiano y ya viene de la casa 12. ¿Qué quiere decir eso? Que Mercurio en Sagitario está en la casa uno, en la casa del yo, ya lo analicé, ya lo pensé, ya me había dado cuenta, me di cuenta de esto con Mercurio en Escorpio, en la casa 12 y mira, ¿sabes qué? Aquí te lo digo, te lo pongo. Pues se acaba esto, pues que se acabe, o que se acabe la sociedad, o que se acabe la relación, o que se acabe la armonía, o que se acabe lo que se tenga que acabar. Pero, ¿sabes? Llega un punto de final no va más. Cuando Mercurio está en Sagitario, Sagitario siente la fuerza de defender su flecha y su arco y de decir, mira, mi punto sagitariano, mi flecha va para allá. Si la tuya va para ahí, genial, porque eso quiere decir que estamos coincidiendo. Pero si tu flecha va para allá, pues entonces tira tu flecha para allá y yo voy la mía para allá. Algunos de ustedes me dirán, Javier, por qué tan drástico? ¿Por qué tan así? Porque es una posición drástica. Urano está al frente en Géminis haciendo una oposición a Mercurio en Sagitario. Entonces estas oposiciones por lo general encontramos cuando esto ocurre para el signo de Sagitario en el ascendente, es donde yo me empodero y estoy dispuesto a defender mi verdad por encima de la verdad del otro, o ya no voy a seguir ahí como lacayo con el otro. Si coincidimos bien, pero si no coincidimos, pues no voy a seguir. O sea, me voy a ir o voy a tomar rumbo distinto. Esto también hace que se entre como en una confrontación con el otro y una toma de decisiones por filosofías distintas que no estén en común, por viajes diferentes, ¿no? No necesariamente tiene que ser la pareja, podría ser un otro como socio, la comunidad, ¿no? El trabajo, etcétera. Dice por acá Susana, luna en Sagitario, yo ascendente en Sagitario. Bueno, imagínate, Sagitario está ahí.
Sí, está interesante esto, ¿no? Porque con Urano son los momentos y la toma de decisiones de repente, la toma de acciones de repente. Entonces, el tema aquí es que Sagitario ya lo viene analizando, ya lo pensó, ya, o sea, esto viene de meses atrás. No es que tome una decisión a la carrera, no, va a estar ahí analizándolo y sacando sus conclusiones de decir, ay, no, mi flecha o sencillo, mi flecha sagitariana no alcanza a llegar hasta donde tú quieres verla. Sí, que a veces eso puede ser también para Sagitario. Si de pronto una persona de signo Sagitario o ascendente en Sagitario, luna en Sagitario, estaba haciendo como algo con el otro y el otro pida y pida más, o la otra pida y como que nunca es suficiente, Sagitario dice, ay, ya, ya, el nivel de mi flecha no alcanza a llegar a tus expectativas de donde me quieres ver. Ya, no pasa nada, agarra tú por allá y yo por acá. Eso es muy Mercurio, Sagitario. O sea, finiquitamos una situación donde está bien, tú ganas y yo gano, o tú pierdes y yo pierdo, pero ya, acabemos esta lucha de tratar de alcanzar tus ideales o de estar de acuerdo siempre. Es esto. Démonos cuenta cómo el universo también nos va mostrando que hay momentos que aunque nosotros queramos que todo sea paz y amor, a veces es necesario estas conversaciones incómodas, ¿sí? Conversaciones incómodas, pero que a lo último se vuelven muy cómodas y se vuelven muy positivas para evolucionar, para arrancar. Los carritos, dice. Muy bien, vámonos a Capricornio. Entonces, si tú eres de ascendente o signo Capricornio, la entrada oficial de hoy en Mercurio, de Mercurio en Sagitario, te corresponde en la casa 12. Pues Capricornios muy introspectivos, ascendentes en Capricornio, con esta entrada triunfal vamos a tener un mes, Capricornio va a tener un mes de estar analizándose, observándose, utilizando toda la fuerza mercurial del pensamiento, de la psique, utilizando todo el sistema nervioso, utilizando esa glándula, ese tálamo en la casa 12. ¿Y qué puede estar haciendo Mercurio en Sagitario en la casa 12 en tensión con Urano en la casa 6 en Géminis? Dos cosas, porque en Géminis, Urano en Géminis, siempre hay que ver esto de dos cosas. Una, este es un aspecto astrológico para volverse loco, o dos, es un aspecto astrológico para evolucionar mucho en su propia espiritualidad, en su propio nivel de conciencia. La pregunta aquí, ¿en cuál estás tú? Ascendentes en Capricornio, soles Capricornio. Si Mercurio entró a Sagitario, te corresponde la casa 12 y la casa 12 es del inconsciente. La casa 12 es donde me encuentro con mi propia maestría, con mi propia espiritualidad, donde nos encontramos y nos decimos grandes verdades a solas. Capricornio es un signo que muchas veces no necesita que le digan cosas de afuera, sino que se las dice a sí mismo de una manera brusca. Es un signo muy crítico consigo mismo. Creo que el signo más crítico que puede haber del zodiaco es un Capricornio diciéndose las cosas a él mismo o a ella misma, sobre todo ascendentes en Capricornio. Ahora este Mercurio, que es el parlante y que son las ideas y los pensamientos continuos, pues imagínate, es tener ese diálogo interno ahí dando vueltas, ese ventilador mercurial en la casa 12, piense y piense y pensando y revaluando y cómo lo hago y cómo lo llevo. Y con Urano, pues esto es muy bonito para generar un trueno que permita abrir unas nuevas conexiones espirituales y demás, o también puede ser un momento de dolor de cabeza y una migraña que tú digas, wow, pero esto qué me está pasando, no logro. Eh, sí, como muy extremo, muy positivo en unos puntos. La casa 6 y la casa 12 lo que tienen en común es que se sienten en el cotidiano o las logramos percibir. ¿Qué tipo de Capricornio eres? ¿Qué tipo de ascendente Capricornio eres? Porque como esto es general, esto no es que todo, no es Gloria, Pedro, Juan, Javier, no, esto es qué tipo de Capricornio ascendente eres tú y cómo te has venido administrando los últimos años. Es decir, la astrología es coherente y viaja en sincronía con el nivel de conciencia de cada uno. Entonces, cada uno de nosotros estamos viviendo un ciclo cósmico. Si tú eres ascendente en Capricornio o Sol Capricornio, ¿cómo te has venido administrando los últimos meses? Pues de eso que ha venido pasando, di tú, el último año, que fue la última vez que Mercurio entró a Sagitario, hace un año,
Recapitula qué ha sido tu vida los últimos 12 meses, qué es lo que ha estado servido en la mesa, qué es lo que te ha estado dando vueltas en la cabeza, qué es lo que te ha despertado a las 3 de la mañana, qué es lo que te ha estado ahí, eso, casa 12, eso es casa 12. Cuando me levanto y miro el reloj y digo son las 3:33 de la mañana, eso es casa 12, lo que tengo aquí en la cabeza toda hora, qué pereza esto. Eso es casa 12. Entra Mercurio, que es el asistente de las ideas y de las soluciones, y entra con Urano a través del sistema nervioso y entra agrietando la columna vertebral para decir, ya llegó el punto final, tomemos una decisión ya de esto, o que suene o que se rompa. Por eso digo, puede ser muy benéfico, depende de lo que ustedes hayan venido viviendo los últimos 12 meses, o puede ser una migraña y un dolor de cabeza que tú digas, no, ¿qué hago con esto? Sí, la casa 12 no es una casa fácil. La casa 12 es una casa compleja, por eso en la casa 12 se estudian los asilos, los retiros, las locuras. En la casa 12 estudiamos la camisa de fuerza en la psicología. En la casa 12 estudiamos la locura. En la casa 12 estudiamos la demencia. En la casa 12 se estudian los claustros, las cárceles, dónde estoy encarcelado. A veces no cárceles físicas intramurales, sino que en la casa 12 es la cárcel que tengo aquí en mi mente, me siento prisionero. Cuando una persona dice me siento preso, me siento en mi propio pensamiento, me siento pagando una condena. Eso es la casa 12. Cuando en efecto, físicamente la persona no está pagando una condena, está libre. No es que esté prisionera de la libertad, privado de la libertad, está en libertad. Pero en la casa 12, en la psique, mi psique no está en libertad, me siento como si estuviera, me voy a volver loca, esa expresión de me voy a volver loco, eso es casa 12. Y Mercurio en Sagitario, que de por sí tiene una dignidad que no es la mejor, enfrentado a Urano en la casa 6, pues es que también hay que ver esto, ¿no? Sí, ahí tiene un sentido la astrología también. Dice por aquí Marisol, ayer me levanté a las 5:55. Mira, tengo 4 planetas en Capricornio y estoy profundizando todas las decisiones. Muy bien. Un tirano interno aprendiendo a integrar. Sí, es eso. Sol en Capricornio, claro. Ascendente en Capricornio en grado 15, Mercurio en Sagitario. Transita primero por mi casa 11. ¿Dónde está la hora más adelante? Llega a la casa 12. Exacto. Todo esto que ustedes están mencionando, la casa 12 no es fácil para nadie. Hay casas que son más fáciles, claro, yo siempre lo he dicho, que la casa 12 es especial. Y pues sí, no es fácil porque si muchas veces la casa 1, que es del yo, cuesta trabajo, la casa 2, que es de la economía, cuesta trabajo, la casa 6, la casa 12, que es el inconsciente, pues imagínate todas las telarañas y todos los miedos y todos los temas que hay de vidas pasadas y demás. O sea, la casa 12 no es un tema como que, sí, yo soluciono así. No, si fuera de esa manera no tendríamos el mundo que tenemos. Claramente estamos en evolución, somos una raza que estamos evolucionando y descubriendo cada vez más qué somos realmente, ¿no? Y cómo nos vamos formando con la cotidianidad y el proceso que cotidianamente somos. No es una casa fácil. Entonces, Capricornios, para concluir, ascendentes en Capricornios, creo que es un gran momento para, a través de la meditación, la materia capricorniana, que es el cuerpo físico, el ego, pueda descansar y tener su mínimo vital, que es respirar, mientras utilizan su Mercurio en Sagitario para hacer un viaje. Mercurio es el de los viajes, Sagitario del extranjero, pues aprovechen a través de la meditación y hagan un viaje, dejen la materia ahí quietica y con Mercurio en Sagitario hacer un viaje astral, casa 12, para encontrar y conectar otro tipo de experiencias uranianas, sublimes, ¿sabes? Celestes a nivel cielo, que les permita ubicar el sentido de lo que será la próxima realidad a vivir en diciembre cuando Mercurio termine de hacer su trabajo en Sagitario y llegue a Capricornio diciendo, perfecto, de todo lo que hicimos en diciembre y enero, el rumbo es este. Un proceso en el cual entramos todos los Capricornios, noviembre y diciembre. Hacer un viaje astral es la mejor propuesta que puedo ofrecer yo. Mi propuesta es un viaje astral a través de la meditación con Mercurio en Sagitario en la casa del inconsciente. O un viaje al manicomio, porque es para volverse loco. Una o dos. Sí, toma decisiones. Toma decisiones importantes, cabras. Cabras, cabros. Vámonos para Acuario.
A ver, acuarianos del zodiaco. Me encanta esto. Este Mercurio está potente con Urano, además que es el primer enfrentamiento, ¿no? Que tiene. El primer enfrentamiento que tiene Mercurio con Urano. ¿Quiénes son ascendentes en quiénes me van a acompañar quiénes me van a acompañar al viaje astral en las meditaciones? Al manicomio no, para mí no es opción el manicomio. Vamos a mirar. A Acuario, pueden opinar, es válido opinar. A Acuario. Ahí donde ustedes están viendo el live, en Facebook, en TikTok, Instagram, YouTube, hay un espacio donde ustedes pueden chatear y pueden comentar. Lo pueden hacer, es válido. Mercurio. Bueno, si eres de signo Acuario, Mercurio corresponde en tu casa 11. Qué gran momento, Acuario. Hola, Acuario viene de mejor para más y de más para mejor. Esto es una cosa increíble. Mira qué aspecto astrológico tan benéfico para Acuario. El planeta que rige Acuario efectivamente es Urano. Ahora mismo Urano está haciendo un trabajo de mucho avance con Plutón para Acuario. Y por si fuera poco, la entrada oficial de hoy, miércoles 29 de octubre, al signo de Sagitario, entra a su casa 11. Qué delicia, porque este juego y esta oposición distinto al resto de signos es conectar Acuario con cosas nuevas, cosas distintas, con grupos, darse cuenta. Yo creo que también esto le va a servir mucho para Acuario, darse cuenta de cosas. Por lo general, cuando Mercurio entra a la casa 11 y conecta muy bien a través del sistema solar, a través del sistema nervioso, la red neuronal, pues es entender cosas distintas del colectivo, es comprender, es adquirir información. Acuario está muy eléctrico últimamente. Esta es una posición muy benéfica que le permite trabajar la casa 5, que es de la autoexpresión, de lo que le gusta o de lo que no le gusta, o de las conformidades o inconformidades que pueda sentir Acuario como ascendente solo luna, y reflejarlas o externarlas hacia Mercurio en Sagitario, casa 11, hacia el otro, compartir y decir, mira, me gusta esto, no me gusta esto, veo diferencia en esto, no diferencia en esto. Creo que es un momento ideal para que a través de ese pimponeo de ideas, a través de ese pimponeo y esas conversaciones con los demás, pues logren tener una visión distinta acerca de algo, de su trabajo, de su pareja, de las relaciones en general. Creo que es un momento interesante para que lo puedan hacer. Yo veo mucha conexión y veo mucha capacidad de mente. Esto le favorece mucho a Acuario. Distinto a los demás signos del zodiaco, Acuario está siendo muy poderoso ahora. Entonces, esto es una idea donde pueden llevar el pensamiento crítico y Acuario, ascendentes, lunas en Acuario, poder conectar con la información y darme cuenta. Acuario, ¿qué sabe? ¿Qué sé yo? ¿Qué tengo en mi mente? ¿Con qué cuento? Acuario es un signo que por esta época sabe que el conocimiento es poder. Entonces, conocer o saber de algo o saber la película completa o tener la visión o la información total de algo le permite generar una versión distinta de los hechos de su vida, de su relación, de su pareja, de su sociedad, de sus vínculos, de sus grupos. La casa 11 es muy de grupos, entonces Mercurio en Sagitario también muestra quizás una guía distinta a lo que ustedes venían analizando o a lo que ustedes venían haciendo a través de manera tal que se van a sentir como más acogidos. La energía que hay para Acuario es más de acogido. Aquí no podemos utilizar a Urano tan severo con Mercurio porque esto es un juego atractivo, lo que para Acuario. El hecho de que Urano esté en Géminis, en la casa 5, haciendo un aspecto muy fluido para Acuario, y Mercurio que se pone en la casa 11 es como encontrar las piezas, es como poder ubicar las cosas, la información y estar con metas más claras. Pudiera haber cierta tensión, claro. De todas formas, Mercurio retrogradando en oposición a Urano para todos los signos del zodiaco genera cierta tensión, más o menos a una escala más o menos de cada uno, pero sí va a generar cierta tensión mental o cierto estrés, digámoslo, que es como más común llamarle a esto, sentirme estresado o estresada por algo que no me cuadre, ¿no? Eso es típico de Urano y Mercurio, como que la información no cuadra, como que hay algo que no. Por eso siempre hemos mencionado a través de los procesos o el eslogan de Astrología Viva, que Mercurio es un planeta muy sentido, Mercurio es un planeta muy conectado hacia nosotros.
Acuario, excelente momento para compartir en grupos, intercambiar ideas y a través de ese intercambio de ideas y a través de ese intercambio de nuevas cosas, pues estar un poco más tranquilos y sentirse escuchados, valorados, atendidos. Creo que es un aspecto muy positivo, sobre todo ascendentes en Acuario. Esto los beneficia. Además, tengamos en cuenta que Mercurio está haciendo un sextil a Plutón, está haciendo una oposición a su Urano, pero Urano es el planeta regente que está en trígono con Plutón, está en la casa 5 de la autoexpresión y al mismo tiempo está en Géminis. Entonces, esto le da una cantidad de valores y de herramientas positivas para Acuario. Pues Acuario aprovecha, une, conecta, informa. Creo que es la red de apoyo, ¿sí? Por eso Acuario se siente muy bien cuando genera red, cuando comunica el mensaje también de una a otra, o recibe el mensaje, ¿no? O sea, creo que es un feedback, ahí es una retroalimentación. ¿Quiénes son Acuarios ascendentes en Acuarios? Que nos puedan ilustrar un poco de cómo van viviendo esto. Hola, ¿haces carta astral? Me están preguntando en TikTok. Sí, hacemos carta astral, hacemos consultas, ustedes pueden averiguar o ahí está, creo que está Alejandro, no sé si del máster me puedan apoyar, está Alejandro, Daniel se llama, ellos son los encargados de la agenda. Claro, todo esto es a nivel general, estamos pasando signo por signo, pero si ya ustedes quieren algo más personalizado y que miremos por lo general, les cuento, yo las consultas las hago viendo la carta, es hora y media, menos de hora y media no siento que sea un tiempo suficiente, entonces por lo general duramos hora cuarto, hora media viendo la carta astral, miramos los tránsitos, miro la revolución solar, miramos todo en la misma consulta. Ya para más específico, claro, esto es un mandala que nos ayuda a aterrizar la información. Ahí ustedes encuentran la información, pueden escribir en el TikTok o en el Instagram, donde ustedes estén, con mucho gusto. Para los que quieran consulta, los que me están preguntando, las membresías son aquí, las membresías son acá, aquí les comparto el link. Este es el link de las membresías. Aquí ustedes pueden ver las membresías. Ah, los invito también a que se unan a las membresías. En estas membresías ustedes pueden adquirir también. Hay una membresía que es la meditación Merkaba. En esta membresía meditamos, es la membresía de meditación. A ver, les muestro por acá. Esta es la membresía. Bueno, creo que aquí ustedes no lo están viendo. A ver, permítanme un segundo. Aquí sí lo están viendo. Esta que les estoy compartiendo acá es la página del Centro Holístico. Ustedes la van a encontrar así, Centro Holístico Javier Aragón. Y aquí están las membresías. Ustedes entran por acá, Centro Holístico, pueden colocar en Google Centro Holístico Javier Aragón, la escuela holística que está ubicada aquí en Orlando, Florida, o pueden seguir el link en TikTok, en Instagram, en YouTube, están los links que los lleva también a mi página y se van inmediatamente para esta foto que dice consultas y membresías. Si ustedes le dan clic en membresías, aquí les va a mostrar las membresías y las consultas que tenemos. Estas son las membresías. Aquí te dice qué días son, qué incluye. Hay 3 tipos de membresía. La top es la holística premium. Incluye todo lo que está acá, psicología del tarot, inteligencia emocional, astrogenología, todo lo que es de la astrología y ahí ustedes lo van a encontrar. Psicología, hay más. ¿Sí? Entonces está también abierta para que ustedes la puedan disfrutar y esta es la membresía, ¿no? Es de la manera confiable. Recuerden que ahora hay que tener mucho cuidado con el tema de redes. Entonces, esta es la membresía para los que quieran. Meditamos los lunes online en vivo, los miércoles psicología del tarot y los sábados hacemos, en este caso, los sábados hacemos clase de astrología. Entonces, para que más o menos tengan la idea. ¿Listo? Ahí encuentran su membresía. Vámonos para el último signo, para los que me estaban preguntando de membresías. Aquí está. ¿Estás en Colombia? No, estoy aquí en Orlando. Yo vivo aquí en Orlando, Florida, en Estados Unidos. El centro holístico está acá, en la Florida. Viajo a Ciudad de México y en Colombia voy a estar el próximo mes en el simposio en Bogotá. Entonces, en Colombia estaré el próximo mes de noviembre, 22 y 23 en Ciudad de Bogotá.
Bueno, vámonos con Piscis, el último del zodiaco que nos falta Piscis. Los sábados, ¿a qué hora son las clases, Javier? Los sábados son las clases online en vivo a las 10 de la mañana, 11 de la mañana el día sábado. Recuerden que si ustedes adquieren la membresía y no pueden estar en vivo en las clases, la clase queda grabada y ustedes la pueden ver en la plataforma de la escuela. En la plataforma de la escuela van a tener acceso a todas las clases, el material que está grabado también, para los que no puedan asistir. ¿Listo? Queda grabado también allí. Es una membresía diseñada justamente para eso. Vamos para Piscis. Piscis, ¿cómo es la entrada de Mercurio? Mercurio está en tu casa 10. ¡Ay, qué gran momento, Piscis! Con Urano abajo. Piscis, hay una expresión colombiana que dice de la siguiente manera: no sé si cortármela o dejármela crecer, Piscis. No sé qué hacer, no sé si cortarme, si retirarme, no sé si entrar, si salir, no sé si ir, si venir, no sé cómo mirar esto, qué será lo que me pasa, cómo lo hago, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema fuerte. Piscis toma decisiones jaque mate, parece que hay que mover la ficha. Y cuando digo mover la ficha, Mercurio va a estar haciendo un trabajo entre derecho, va directo, se devuelve y sigue otra vez directo. Esta Z que está haciendo, esta Z que está haciendo Mercurio con Marte en su medio cielo, pues Piscis, la entrada de Mercurio en Sagitario te está pidiendo ir tras la meta, pensar y que sea más valiosa las metas a futuro. ¿Cuál es tu verdadero deseo? ¿Hacia dónde apunta tu flecha? ¿Hacia dónde apunta tu meta? Mercurio, cuando llega a la altura de la casa 10 en Sagitario, en una tensión con Urano, dice, debemos cambiar. Urano y Mercurio piden cambiar drásticamente, tratándose de que Urano está abajo en la casa 4, cambiar el piso, cambiar el terreno, cambiar los cimientos, cambiar la forma en la que he venido o donde me he venido sosteniendo, ¿sí? A partir de lo que decíamos para Virgo en sentido contrario, en este caso de la zona de confort. Mercurio está pidiendo nuevas ideas, nuevos mensajes, nuevas conexiones, nuevos movimientos. Si eres ascendente en Pisces, si tienes el Sol en Pisces o tienes la Luna en Pisces, debes ser consciente que también el nodo norte te está pidiendo cambios. Saturno te está pidiendo darle final a cosas. Neptuno en compañía te dice, ¿qué esperas? Que no estamos cambiando. Creo que estos tres puntos, Saturno, Neptuno y el nodo norte, Urano que se pone en el piso y Mercurio, la entrada a Sagitario en la casa 10 dice, si sigues pisando el mismo piso, las mismas ideas, lo mismo que está ahora, nunca vamos a alcanzar la meta o las visiones o a donde quieres llegar. Si no tienes metas, momento de ponértelas. Si no tienes un sentido, momento de darle sentido. Si no tienes un norte, utiliza la energía de Mercurio en Sagitario a partir de hoy, miércoles 29 de octubre, para fijarte una meta. ¿Para dónde va mi vida? ¿Para dónde me va a llevar? No puedo seguir así. Puedo, puedes. De poderse se puede, porque todo se puede en la vida. Simplemente aquí es donde Urano, donde toda la posición de Mercurio en Sagitario dice el precio que se paga, ¿sabes? Por hacer o por no hacer. Siempre vamos a pagar un precio, Piscis. Si accionamos, vamos a pagar un precio. Si no accionamos, también pagamos un precio. No es que me quedo quieto para no pagar precio, no. Se paga accionando y también se paga quedándose quieto. O sea, a la final el coste, la vida me lo va a cobrar. Lo vamos a pagar. Entonces, ¿qué mejor que pagar tras la meta y tras la decisión y tras esa flecha que yo quiero para mi vida y que se direccione con nuevas cosas? Ahí es donde Mercurio va a estar haciendo un zigzag, una costura, pidiendo cosas de cabeza, de mente, nuevas visiones, cosas distintas, soltar creencias, soltar el piso y generar otros puntos de visión. Hay que migrar. Con Mercurio en Sagitario en la casa 10 el mensaje y Saturno a finales y bueno, para Piscis, ascendentes en Piscis, Luna en Piscis, tal parece que la palabra viaje, sí, hay que viajar, hay que alistar maletas, hay que migrar de ideas, de conceptos, de creencias, de cómo estoy viendo y cuál es la filosofía de mi vida en este momento y de cara
al Sagitario, es decir, de cara al futuro o casa 10. Creo que es el mejor mensaje para ustedes, piscianos. Sol en Piscis, dice Marisol. Muy bien. Virgo, ascendentes. Pues un abrazo, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme esta hora 45 minutos con la entrada de Mercurio, ¿verdad? Con la entrada de Mercurio en Sagitario, aprovechemos el poder que nos brinda esta oposición de Mercurio en oposición a Urano y busquemos la mejor forma de conciliarnos y reconciliarnos con una filosofía de vida distinta que nos ayude a llegar hacia donde estamos apuntando cada uno de nosotros la fecha del mañana, la flecha del mañana, la flecha del norte, la flecha de lo que queremos ir tras la aventura, tras la visión. Por eso palabras típicas de Mercurio en Sagitario es la visión, el viaje. ¿Y cuál es el próximo viaje que vamos a empezar a hacer en nuestra vida? Darle sentido. Mercurio también se ocupa en oposición con Mercurio, Urano, a darle sentido a la vida. Claro, el viaje de la vida tiene un sentido. Muchas veces no es encontrarle el sentido a mi vida, no, es que nazca desde mí. ¿Cuál es el sentido para mí? Y cuando ya conecto con mi propia flecha, con mi propio rumbo, con mi propio destino, pues el resto va apareciendo por el camino. No es tanto que yo tenga que encontrar la flecha afuera. No, debo iniciarla desde adentro para que desde ahí la brújula tenga un sentido hacia el norte o hacia donde queremos llegar. Esta frase que caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Creo que es la mejor frase que define de manera oficial hoy miércoles 29 de octubre la entrada de Mercurio en Sagitario. Todos los caminos son válidos. Lo que no es válido es quedarse quieto. El camino se hace al andar. Obligatoriamente saquemos nuestra flecha, nuestro arco, apuntemos y disparemos. Vamos hacia allá. Un abrazo para todos, feliz miércoles, gracias por su compañía. Nos vemos en la membresía, nos vemos en meditación esta noche en clase de astrología, a los que están y a los que